Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Tlaloc Muñoz y el día de hoy les traigo una reseña, algunos comentarios en torno a La Identidad, una novela de Milan Kundera. Bueno, primero, antes que nada, quisiera hablar un poco sobre el autor. Milan Kundera es un escritor, fue un escritor checo, nacido en el 29, en 1929, fallecido en 2023 a sus 94 años de edad. Eh, Milan Kundera fue exiliado en Francia, dejó su país natal, la República Checa, y se fue a vivir a Francia, donde pues hizo gran parte de su vida profesional. La segunda parte, me atrevería a decir, de su vida profesional. Yo solamente he leído 4 novelas de Milan Kundera. Leí en la preparatoria, eh, La insoportable levedad del ser. Es una novela que marcó mi vida de alguna forma. Eh, La inmortalidad, otro libro que también leí en mi etapa de preparatoria. Me gustaron muchísimo estas dos novelas, aunque la insoportable levedad del ser la volví a leer, la tengo un poco más fresca en mi cabeza. Sin embargo, la inmortalidad, aunque recuerdo que fue mi novela favorita, ya no la tengo tan presente. Hay muchas cosas que ya no recuerdo, pero el tema principal era como ese peso que tienen las cosas en tu vida, que se vuelven inmortales, que se vuelven trascendentes. Es un poco lo mismo en ese sentido que la insoportable levedad del peso. Tienen enfoques distintos, eh, pero creo que preferí la inmortalidad. También leí La Identidad. Esta novela la leí en el año de 2020 y la verdad es que poco recuerdo de esta novela. Eh, Actualmente, bueno, terminé de leer el año pasado La Lentitud y bueno, la tengo bastante más fresca, entonces es la novela de la cual quiero hacer los comentarios el día de hoy. Eh, bueno, La Lentitud es el primer libro de Milan Kundera escrito originalmente en francés. Como ya les había comentado, Kundera se exilia en Francia y bueno, esta novela, La Lentitud, es publicada en 1995. La termina de escribir en abril del 94 y se publica en el 95. Sí, creo que hay que reconocer de Kundera que en mi caso es de los pocos o el único, no estoy seguro, escritor que conozco que hizo ficción en dos idiomas diferentes. Al menos que tengo conocimiento de este hecho, ¿no? Al final, bueno, yo lo que leí fueron traducciones al español. No estoy seguro si conozco a otro escritor o escritora que haya escrito ficción en dos idiomas distintos y es algo que Kundera hizo. Entonces simplemente por eso me parece algo memorable, ¿no? Sin embargo, sí que me parece que hay un bajón de calidad, una pérdida en su calidad literaria cuando comienza a escribir en francés. Como ya les había dicho, La insoportable levedad del ser y La inmortalidad a mí me parecen libros excepcionales. Al menos lo que recuerdo de ellos, tiene muchísimos años que los leí. Eh, yo creo que más de 10 años. Pero La lentitud y La identidad, que son sus dos obras que he leído en francés, me parece que tienen mucha menos calidad, me parecen mucho menos memorables. En el caso de La lentitud, bueno, el tema principal de La lentitud precisamente es la velocidad, ¿no? Una velocidad lenta, una velocidad alta, ¿no? Eh, ¿Y a qué se refiere Kundera con la lentitud? Bueno, Kundera hace una relación directa entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. Una de las frases iniciales con las cuales abre este tema de la lentitud y la vida es: ¿por qué habrá desaparecido el placer de la lentitud? Me parece una frase memorable, me parece que el tema de la novela es bastante potente. Hay otra frase que hace después que dice: hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. Estas dos frases para mí son de lo mejor de la novela. Me parecen muy potentes, me parecen con una calidad alta. Sin embargo, el problema es que no lo termina de desarrollar, ¿no? Me parece que este tema de la lentitud, de la velocidad, de la lentitud
y el recuerdo de la lentitud como forma de vida y de la velocidad como método para olvidar, para no vivir, ¿no? Las cosas, es un tema que hoy en día está súper presente, ¿no? En nuestra metavida hipermoderna de videojuego, es algo que está hoy ahí. Y por eso creo que en ese sentido, esta discusión sobre la lentitud desde esta perspectiva es algo muy actual, ¿no? Algo muy presente en la vida de hoy y que me parece que cada día lo va a hacer más, ¿no? Eh, Algo que me parece muy curioso en la novela es que el personaje para mí más entrañable, más memorable, no es un personaje propio de la lentitud, sino un personaje prestado de la novela de Vivant de Non, Point du Lendemain, ¿no? Este personaje es Madame de Two. Es una mujer que no aparece como tal en esta novela, sin embargo se hacen referencias a ella todo el tiempo, se forman analogías entre este personaje prestado y los propios personajes de la historia. Me parece que es el mejor personaje de la lentitud, el más desarrollado y con el cual nos queda clara una de las premisas principales de la novela. La, la lentitud está ligada absolutamente al placer, ¿no? Está ligada a el arte de la conversación, al arte de la seducción y está ligada indudablemente a el erotismo. Mientras que la velocidad, yo lo asocio también mucho con el consumo y tiene que ver precisamente con lo opuesto, quizás sí con la satisfacción, eh, con un placer, pero un placer muy efímero, un placer que solo se queda ahí en ese momento y no tiene ninguna más, ninguna otra consecuencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces eso me parece muy acertado y es algo que desarrolla a partir del personaje de Madame de Two, que insisto es un personaje prestado de otra novela. Bueno, aunque esta cuestión de la lentitud es la premisa principal de la novela, la misma no tarda demasiado en convertirse más bien en una especie de comedia de situación con tintes eróticos. El castillo hotel al que se dirigen más bien dos objetos, una calesa y una motocicleta. De hecho, es el tema de la portada de la novela. Tenemos una calesa, una carreta y una motocicleta que se dirigen cada una a su velocidad, cada una a su ritmo hacia un castillo del siglo XVIII convertido en hotel. ¿Sí? Me parece una analogía tremenda, me parece un tema tremendo, pero creo que no lo desarrolla con bastante habilidad, insisto, desde mi perspectiva, ¿no? Este castillo hotel al que se dirigen estos dos vehículos es reservado para un congreso de entomólogos, de los cuales vamos a tener 5 personajes que son, no me atrevería a decir principales, porque esta novela no tiene personajes principales, más bien como un montón de personajes secundarios. El único personaje principal que, desde mi perspectiva, es este personaje prestado, insisto, Madame de Two, ¿no? Que no existe, no aparece nunca en la novela como tal, sino que se habla de este personaje, ¿no? Y estos 4 o 5 personajes van a tener una suerte de situaciones bastante risibles, bastante oníricas, bastante surreales, que van a llevar la novela, esta suerte de comedia, de situación, a tonos bastante absurdos. Parece que el clímax, la parte más potente de la novela, que es un pasaje en la cual hay una situación de sexo en un espacio público en el que dos personajes son observados por otro montón de personajes, pero que al final esta situación no termina de resolverse. Me parece que es la parte climática de la novela, pero es también
absurda, ¿no? O sea, llega a niveles del absurdo, porque son situaciones improbables, ¿no? Más que otra cosa. Entonces, es gracioso hasta cierto punto, es curioso hasta cierto punto, pero no me parece para nada trascendental, ¿no? Trata de conjuntar estas situaciones con el tema de la lentitud, pero desde mi perspectiva no lo logra, no lo hace o lo hace mal, ¿no? Me parece que la lentitud toma como colores de un monólogo, sin reflexión, como de un monólogo que predica una filosofía de bolsillo, de filosofía despreocupada. Desde mi perspectiva, yo lo veo así. Y una de estas, de las razones para que yo diga esto es que se trabajan muchos temas que para mí son cuestionables que aparezcan en la novela porque no tiene realmente ningún fondo. O sea, estos temas aparecen y se van y no tienen una razón de estar ahí. A pesar de ser una novela breve que se lee en un rato, eh, tiene muchas cosas que sobran y ese me parece un gran defecto de la novela, ¿no? En la novela aparece aparecen comentarios sobre el SIDA, sobre niños hambrientos en Somalia, sobre la homosexualidad, sobre la representatividad y la banalidad mediática en la política, incluso propone categorías para estos, propone la figura del bailarín, que es como una figura cuasi política, pero que no busca un poder como poder por poder, sino busca la trascendencia, el poder en el yo a la hora de hacer un performance, ¿no? Mientras que el político busca el poder por el poder, ¿no? Incluso propone una categoría que le llama judo moral, que me parece que no tiene ninguna trascendencia, ninguna importancia, ¿no? Estas relaciones y proposiciones, en lo personal me parecen insisto, una especie de filosofía de bolsillo, no se desarrollan, se quedan ahí en el tintero y me parece que son temas que se dan bastante al aire, sin reflexión, ¿no? Eh, Otro punto flojo de la lentitud es que Kundera no deja de mostrarnos su obsesión por las relaciones sexoeróticas, algo que ya ha hecho en otras novelas, algo que definitivamente hizo en La insoportable levedad del ser, algo que hizo un poco en La identidad, aunque aquí pienso que un poco más en la cuestión afectiva, pero aún así, ¿no? Y bueno, en La inmortalidad estoy seguro de que lo hace, aunque la recuerdo poco, pero me parece que también siempre está como esta situación, ¿no? De lo sexoerótico como un tema fundamental en la obra en general de Milán Kundera. Retoma, bueno, algunas otras obras por ejemplo, Relaciones Peligrosas, que me parece que es de Daclos, no estoy seguro. Eh, Retoma, bueno, esta obra de Vivant de Denon, retoma obras precisamente del surrealismo francés y del dadaísmo francés como Apolinaria Bataille, ¿no? Particularmente creo que, aunque cita explícitamente a Apolinario, yo creo que se fija más en la obra de Bataille, La historia del ojo, porque empieza a obsesionarse, no digo que Kundera, pero hay un personaje que está bastante obsesionado con el ojo como puerta erótica, particularmente para este personaje es el ojo del culo, ¿no? Lo que él menciona como una puerta erótica fascinante, el ojo del culo de la luna, no sé, ¿no? Me parece innecesario, me parece que está de más y me parece hasta cansado. Y después habla de una idea que me parece incluso bastante misógina de fondo, que es una polla plural, ¿no? Que dice que va a follar con una mujer y que va a follar en nombre de todos y que va a ser una polla plural, no sé. Insisto, aunque no deja de ser comedia, como que no, al menos yo no termino de convivir, ¿no? Con estas ideas.
utiliza estos recursos como de comedia erótica, para hablar también de posturas políticas. Sin embargo, las posturas políticas también se quedan bastante flojas, ¿no? Para nada que ver con las ideas políticas que vienen, por ejemplo, que trata en La insoportable levedad, que me parece que es uno de los puntos fuertes de sus otras novelas. Tienen argumentos políticos mucho más sólidos, al menos en la lentitud, como que trata de mantener una discusión política, pero me parece mucho más banal, mucho más trivial, ¿no? Siento que es como ese proceso en el que el personaje cambia de ideología, no sé, algo como lo que le pasó a Yosa, eh, en el que llega un momento en el que dices, bueno, esto ya no tiene como remedio, ¿no? Ya no encuentro por dónde discutir porque esta es una discusión perdida, ¿no? Con este personaje. Y es lo que yo pienso, ¿no? En el caso de Yosa también. Y bueno, lo pienso en el caso de Kundera. Creo que hubo, no sé, eso me da la impresión en su subtexto, ¿no? Aunque no lo dice él en ningún momento, pero yo pienso que hubo eh, algún choque que tuvo consigo mismo ideológicamente, políticamente hablando, y lo demuestra en su novela porque me parece que hay una trivialidad ideológica, una trivialidad política muy fuerte. Y creo que esa es eh, la falla, ¿no? En todo su discurso. eh, Cuando escribe la lentitud. Bueno, en fin, este es un poco mi resumen, mi reseña, mi comentario sobre La lentitud de Milán Kundera, una obra de 1995. La verdad es que no la recomiendo, no tengo ganas de volverla a leer y pues eso. Creo que algo que podría decir de Kundera es que si van a leer a Kundera, lean su obra escrita en checo. Creo que es su obra fuerte, su obra que vale la pena, al menos bajo mi experiencia. Me falta leer algunas cosas. No, no voy a dejar de leer a Kundera tampoco por esto. Quiero decir, quiero leer la obra que me falta de él. Siempre me llaman la atención las obras últimas de un artista. Me pasa mucho en la música. Siempre quiero escuchar los últimos álbumes, aunque ya sé que es una constante, que los últimos discos siempre son los peores, ¿no? Pero hay alguna cosa ahí como de nostalgia, de sentimiento, que no sé qué, que, mm, que siempre quiero escuchar lo último, ¿no? Con los escritores creo que me pasa lo mismo, ¿no? Tengo muchas ganas de leer, por ejemplo, La fiesta de la insignificancia de Kundera, aunque presiento que eh, no es una obra que me vaya a encantar, pero bueno, también, bueno, me pasa eso en general con los escritores, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí mi reporte. Em, Cuéntenme, ¿les dan ganas de leer La lentitud? Si no, ¿qué opinan? Los leo en los comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente con otra reseña, otro capítulo de reseñas literarias, el Aleph. Gracias y hasta luego.